Muy buenas a todos los amigos del Jacobino. Es un placer estar de vuelta con una de estas charlas, esta veraniega. No sé si os pillamos en la playa, en un receso estival, o si estáis trabajando, todavía alguno puede estar en sus labores cotidianas. Pero traemos un tema candente, de candente actualidad, y no solo de actualidad, sino yo creo que es de una necesidad imperiosa abordarlo. Y tengo el honor de presentaros a Francisco de la Torre, que para nosotros es un honor tenerte, Francisco, por aquí en el Jacobino. Muchísimas gracias por atender la invitación, que me consta además que la has metido dentro de una agenda muy ocupada y sobrecargada de entrevistas, porque creo que muchísimas gracias por la invitación, y es un placer poder charlar contigo y dirigirme a todos los que ven el Jacobino. Por cierto, que hacemos alguna referencia al Club de los Jacobinos en el libro. Bueno, Francisco de la Torre, que muchos de vosotros conoceréis, es muchas cosas. Es inspector de Hacienda, es licenciado en Derecho, en ADE, Económicas, ¿no? Y autor de varios ensayos. El último de ellos, que es el que nos trae aquí para charlar de tu libro, de vuestro libro, porque está coescrito con Jesús Fernández Villaverde, es La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía. Que yo ya, para empezar esta conversación, Francisco, quiero decir que es un libro por el que os tengo que dar la enhorabuena. Es un libro absolutamente extraordinario, que debería ser de obligada lectura para hablar con conocimiento de causa de este tema. Mira, te cuento no sé si un lapsus o una inercia del subconsciente. Yo he tenido este libro, he estado leyéndolo estos últimos días, y estaba leyendo constantemente el título del libro, no la factura, sino la fractura del cupo catalán. Mi mente estaba inventándose una R, pero bueno, quizás este libro lo habéis escrito precisamente porque hay factura, pero también hay fractura, ¿no? Sí, evidentemente puede acabar suponiendo una fractura, pero bueno, el título del libro lo elegimos porque el optar por los privilegios territoriales y por un planteamiento de, como decimos en el prólogo, en el primer capítulo, de unas pseudoentidades, intentar volver a la nostalgia de la Edad Media, tiene unas consecuencias económicas muy importantes, y hemos intentado centrarnos en las consecuencias económicas de fracturar nuestro sistema de financiación. ¿Por qué? Porque el sistema de financiación supone dos cosas muy importantes. En primer lugar, es la distribución territorial del poder político, y en segundo lugar, el sistema de financiación es la garantía de los servicios públicos fundamentales de educación, de sanidad y de otros servicios sociales como la dependencia, de que se puedan prestar en todo el territorio español. Y por tanto, nos parecía que el planteamiento del cupo catalán era fracturar un sistema para sustituirlo por una cosa muchísimo más anticuada y peor, y que era necesario que los ciudadanos lo entendiesen, porque un gran problema que tiene nuestro sistema de financiación es que esto que he dicho no se entiende, no se entiende cómo se financia el Estado en España, y todo lo que son las haciendas subcentrales que decimos en la jerga, es decir, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera. Y creo que es fundamental, sobre todo es fundamental, claro, en una democracia. Totalmente. Lo que comentabais al principio del libro, ¿no? Que el debate público en España, seguramente también en otros sitios, muchas veces deja que desear, ¿no? Sí. Y esto es un tema que no es un tema precisamente menor, y que es yo sé que hoy la política estamos más centrados en los escándalos de a diario, y los coldos y los hábalos, y en cosas que seguramente sean más estruendosas y más efectistas y tal, pero que esto es la madre del cordero, es decir, que esto tiene unas implicaciones. No solo es un debate de filosofía política, no es un debate teórico, que también podría ser, ¿no? ¿Quién paga los impuestos? Indudablemente, esta visión feudal que se nos presenta como progresista, pero no deja de ser un remendo de una visión feudal, que son los territorios los que tienen derechos, y por eso el subtítulo va en esa línea, ¿no? Defendéis la ciudadanía frente a privilegios de territorios, pero tiene implicaciones prácticas. Me gusta ese acento, enormes implicaciones prácticas, que me da la sensación que muchas veces se presenta a la opinión pública, se presenta en el debate público como es un tema, bueno, vamos a hablar de las cosas del comer, ¿no? Muchas veces los partidos dicen, vamos a hablar de las cosas del comer. Este es un tema, bueno, es que es un tema que por un lado se está utilizando como moneda de cambio para mantenerse en un gobierno, como esa dinámica de extorsión constante de partidos nacionalistas. Este es un pacto
PSCR o PSOE, Esquerra Republicana, pero que tiene implicaciones prácticas, que tiene que ver con el dinero disponible, con cómo se recauda, con cómo se gasta, y que ese sistema de financiación autonómica y de organización territorial del Estado no es una cuestión teórica, que parece que muchas veces se separa de las cosas del como vamos a hablar de la sanidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar del estado de bienestar, como si hablar de esto no fuera hablar de todo lo demás, ¿no? ¿No ves una contradicción en esa separación un poco capciosa que algunos hacen? Sí, y de hecho la expresión más acabada de todo esto es, bueno, no, es que nosotros vamos a financiar, esto es la financiación singular de Cataluña, pero bueno, no se preocupe usted porque esto se puede extender al resto de territorios. Bueno, ya entonces ya no será singular, ¿no? Claro. Y luego vayamos a la siguiente, no, pero vamos a mejorar la financiación a la vez de todos los territorios. Oiga, mire, los recursos no son infinitos, es decir, si usted aumenta la financiación de la Generalidad de Cataluña, automáticamente o reduce la de las demás comunidades autónomas o reduce lo que pueda la administración del Estado, que no tiene tanto presupuesto, o reduce la factura de la Seguridad Social, son las pensiones. Bueno, puede hacerlo ahora o puede decir, no lo pago ahora, que lo paguen las siguientes generaciones vía déficit. Es que no hay más. Entonces, nosotros, vamos, Jesús Fernández Villaverde y yo somos muy partidarios del club de la partida doble. Es decir, que los ingresos salen de alguna parte. No, sí. Y entonces, sí, esto tiene unas implicaciones prácticas brutales. A corto plazo y a medio y a largo plazo, claro. Porque los derechos, las obligaciones y demás se ejercitan en un Estado y la viabilidad del Estado depende, entre otras cuestiones, de su financiación. Entonces, esto nos lleva de camino, si esto llega a máximos, a una confederación asimétrica, y los ejemplos disponibles, esto, además de ser injusto, es decir, que un señor tenga más derechos y menos obligaciones por estar en un territorio que por estar en otro, pero además lleva probablemente a la inviabilidad a medio y a largo plazo del Estado. Entonces, por eso nos parecía un tema extraordinariamente importante y por eso hemos escrito el libro. Una de las cuestiones que abordáis, creo que de manera brillante, y que tampoco es tan común que se hable de ella, ni en lo académico, ni en lo divulgativo, ni en lo político, y tú lo haces en todas, es decir, porque tú lo has hecho en lo político, sí. Y eso es muy valiente, y no es un espacio político muy amplio en España, que es que muchas veces este tipo de fenómenos parece que surgen de la nada, que surgen por generación espontánea, por ósmosis, como el Procés 2017, o el intento de golpe de Estado, parece que no hay precedentes. Y claro, cuando habláis del cubo catalán, tenéis que hablar de los precedentes. Por un lado, de los antecedentes históricos, y lo desarrolláis creo que de manera cristalina, y por otro lado, en las anomalías que existen en esa superposición de diferentes sistemas fiscales, la anomalía foral, es decir, la existencia de dos regímenes que se separan del régimen común y que no son el de Canarias, Ceuta y Melilla, bueno, eso puede tener su explicación y su realidad, que ahí no lo criticáis, sino dos que traen causa de la historia y de también un diseño constitucional peculiar, ya no solo del título octavo, sino de la disposición adicional primera, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y desde la que del jacobino pues hemos sido abiertamente beligerantes contra la misma, ¿no? El reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, que además ha convertido en un fetiche progresista, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Que sea un fetiche de la izquierda, los derechos históricos de los territorios forales. Pero claro, esto genera de nuevo implicaciones prácticas. Yo no quiero defender el pacto, yo estoy como tú totalmente en contra de este pacto, ¿no? Pero claro, cuando uno genera unos privilegios abiertos y explicáis por qué son privilegios, porque son privilegios indiscutibles, ¿no? No hay más que escuchar a los propios nacionalistas o a los propios pergeñadores del concepto económico del Convenio Navarro, ¿no? Que dicen, este es el mejor sistema posible porque es un sistema inédito, es que no hay otro sistema posible, con lo cual no queremos que se extrapole, es que es el nuestro, es mejor, nos genera un privilegio, es, bueno, la propia definición del privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Claro, cuando unos tienen un privilegio, pues puede ocurrir que otras comunidades autónomas como Cataluña digan, oiga, ¿por qué lo que tiene Navarra o por qué lo que tiene el País Vasco no podemos aspirar nosotros a ello? Claro, es que el concepto económico del Convenio Navarro, el cálculo, pero también el diseño, ¿no? El diseño no lo critica absolutamente nadie. Bueno, la anomalía de Ciudadanos, de UPyD antes, y pare usted de contar, ¿no? ¿Quién ha criticado en el sistema político español esto? Pues prácticamente nadie. El Partido Popular es un partido muy foralista, y la izquierda, en la paradoja en la que yo llevo intentando entenderla, no he sido capaz. Sí. Bueno, pero claro, existen estos precedentes. Entonces, bueno, a ver, yo creo que conviene distinguir varias cuestiones. En primer lugar, el pacto constitucional incluye la disposición adicional primera.
Entonces uno puede que no sea su artículo favorito de la Constitución, pero está incluida. Pero también incluye, por ejemplo, el artículo 138, que dice que las diferencias entre los estatutos no pueden dar lugar a privilegios económicos o sociales, por ejemplo. Y la solidaridad interterritorial, que es un principio constitucional, incluye el País Vasco y Navarra. ¿Qué es lo que reconoce la disposición adicional primera? Reconoce, esto sí que es verdad que es un concepto bastante antiguo, reconoce los derechos históricos de los territorios, o sea, reconoce derechos a la tierra. Bien, esto en el siglo XX efectivamente, como bien dices, es inédito. Pero, bueno, lo que tiene es el derecho a seguir, o sea, lo que dice ahí es que tienen derecho estos territorios, es decir, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, a seguir manteniendo el sistema que tenían. A partir de ahí tenemos varios problemas. Primer problema, se ha hecho una interpretación extraordinariamente extensiva. Es decir, y esto se ve en dos temas. En primer lugar, en 1978, de régimen foral o derechos históricos tenían Álava y Navarra. Vizcaya y Guipúzcoa no los tenían. Y bueno, sí, uno puede decir, claro, esto es culpa de Franco. Efectivamente, en 1937 declaró a estos dos territorios como provincias traidoras. Y mantuvo Álava y Navarra. Y mantuvo a Navarra, bien. Vale, pero tenerlos no los tenían. Es decir, si la historia da derechos, también los quita. Esto es la primera situación curiosa. La segunda situación curiosa de todo esto es que uno administra lo que ya tenía. Entonces, el País Vasco y Navarra nunca habían, antes de 1978, nunca habían gestionado los impuestos especiales. Bueno, en un momento dado, en el año 96, para la investidura de Aznar, Rodrigo Rato negoció la cesión de estos impuestos. Que, por cierto, en el primer concierto económico de la democracia se prohibía expresamente la cesión de impuestos especiales. Otro ejemplo, quizás el más importante de todos. En España en 1978 no había IVA. Se implanta en 1986. Entonces, en 1986 el Estado debía haber cobrado el IVA, porque como anteriormente cobraba el Impuesto General de Tráfico de Empresas. Y no se montó una administración tributaria completa en el País Vasco y Navarra. Bueno, estas son decisiones o sea, esta es la interpretación que se ha ido tomando. Extensiva. Y bueno, ha llegado el colmo que los derechos históricos justifican que el País Vasco cobre la tasa Google. Pues, bueno, sorprendente. Paradojas. Sí, es sorprendente. Esa es la interpretación extraordinariamente extensiva. El segundo problema, que es todavía más grave que todo esto, es que sí ha dado lugar a privilegios económicos y sociales. Lo simplificamos bastante en el capítulo 6, donde hay dos gráficos brutales de cuál es la financiación que tienen de media estas comunidades autónomas, que es muy superior, pues es el doble que la del régimen común, para entendernos, y el gasto que conlleva. Entonces, claro, evidentemente, esto es bastante simple. Yo también quiero tener una financiación que sea el doble. Claro, el problema es que si eso lo traspasas a Cataluña, pues no salen los números, esto cuesta 30.000 millones de euros y no los tenemos. Básicamente. El inicio del procés viene de ahí, sí, porque Artur Mas lo que pidió es literalmente, le pidió en 2014 a Rajoy, bueno, le exigió, oiga, mire, que queremos un sistema que nos dé los mismos resultados económicos que el concierto económico con el País Vasco, oiga, que me da lo mismo como se llame, pero a mí que me dé el doble de dinero. Claro, Rajoy dijo que no, entonces se inicia el proceso. Bueno, una sucesión de pseudo-referéndums culmina en 2017 y ahora, desafortunadamente, volvemos al punto de partida con una diferencia importante. Donde Rajoy dijo que no, aquí Pedro Sánchez ha dicho que sí. Bueno, entonces la historia de los privilegios. Los privilegios, este doble de financiación viene de varias razones. En primer lugar, de que es un territorio más rico. Entonces, en principio, un concierto, si haces bien los números, y aquí avanzo, no se hacen bien los números, siempre te permite recaudar más. Y de hecho, la idea que tiene Esquerra Republicana es de un concierto solidario
lo cual está diciendo que el de los vascos y los navarros no es solidario, porque nosotros calcularemos bien los números. Bueno, en el libro explicamos que esto acaba teniendo un problema de inconsistencia temporal. Claro. Es decir, que llegará un momento en que se irá cediendo, se irá laminando y el concierto dejará de ser solidario y acabará recibiendo, como ocurre en el caso de vascos y navarros. Esto se debe, bueno, se debe básicamente a dos razones. Una que es más complicada, que bueno, se puede leer en el libro, que es el tema del ajuste de IVA, que está mal hecho. Claro. Y es decir, que todos los años, por ejemplo, en el caso vasco, se ingresan 2.800 millones de euros, que para que nos hagamos una idea, es que el cupo que va en sentido contrario son 1.600. Los ingresa la agencia tributaria para compensar que ellos recaudan menos IVA. En el caso de Navarra es todavía más espectacular. El 80% de la recaudación del IVA proviene del ajuste, según datos de 2022 que recogemos en el libro. Es decir, el 80% de la recaudación navarra, que ellos dicen que el sistema es de autogobierno y todas estas cosas, y de riesgo unilateral, consiste en el IVA de los demás. Claro. Es decir, que si usted se compra mi libro, se compra nuestro libro, el de Jesús y el mío, en una librería de Madrid, pues una parte de ese IVA va a la hacienda foral vasca, a las haciendas forales vascas, y otra parte va a Navarra. Hombre, no es mucho, no, pero al final... Pero bueno, siempre es una ganancia al final. No, al final llega allí esa parte del dinero. Y esto no lo sabe nadie. Y hay una segunda cuestión, que es el tema todavía más grave, que es el tema de las pensiones. Es decir, el principal gasto público en España son las pensiones, cada vez absorbe más recursos fiscales. ¿Por qué absorbe más recursos fiscales? Bueno, porque no se pueden pagar con las cotizaciones. Claro. Y a largo plazo, es el principal problema económico que tenemos. Entonces, cada vez más parte de los impuestos se dedican a pagar... el sistema bruto. Sí. ¿Pero qué impuestos? Pues los que pagamos los contribuyentes del territorio común, es decir, los de los 46 provincias que no son ni vascas ni navarras. Bueno, pues nosotros cubrimos una parte de las pensiones. Las nuestras sí, y las de los vascos y navarros también. Déficit de pensiones en el País Vasco. Diferencia entre lo que ingresan allí por cotizaciones, lo que ingresa allí la Tesorería General de la Seguridad Social, y lo que paga allí en pensiones, 4.500 millones de euros. Y esos 4.500 millones de euros se cubren a cargo del resto de contribuyentes de los contribuyentes del régimen común. O sea, nos cubrimos nuestro déficit y el de los vascos y navarros. Claro, y en ese sentido, Francisco, o sea, claro, me llama la atención que me has recordado ese concepto de Esquerra Republicana, efectivamente, del concierto solidario, que a mí siempre me ha parecido en cierta medida un oxímoron. Sí. Porque claro, en principio, pero claro, todo lo explicáis muy bien, el cálculo del cupo, de esa cantidad que vamos a ver, eso es un pacto político y opaco. Por supuesto, sí. Es decir, que con lo cual está hecha la trampa. Me parece pero vamos a ver. La tercera razón es que el cálculo estaba mal hecho, de las razones por las cuales el País Vasco y Navarra están sobrefinanciadas. Pero lo que demostramos en el libro es que este cupo es negativo. Es decir, si al cálculo mal hecho, que no incluye todos los costes que debería tener, y por supuesto no incluye solidaridad en ningún tipo, le restas el tema del IVA, ya te sale negativo. Y como le metas ya la historia de las pensiones, sale muy negativo. Y entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que la segunda y tercera comunidad en PIB per cápita de España, País Vasco y Navarra, son receptoras netas de contribuyentes del resto del territorio. Frente a eso, casi cualquier cosa que uno se imagine, incluyendo un concierto mínimamente calculado, es más solidario. Es más solidario, claro. Sí. Porque esto con la redistribución al revés, lo que ocurre en el País de Navarra con la redistribución al revés. Claro, esto te lo quería hilar con otro tema que tangencialmente tocáis, ¿no? Sí. Es verdad que me decías antes de la grabación que no es un libro político ideológico, es decir, que incluso reconocéis que Jesús y tú en algunas cuestiones estáis de acuerdo y en otras cuestiones no. Y que en este libro no se aboga por decir hay que subir este impuesto, hay que bajar este otro, bueno, y que ahí desde un conocimiento técnico muy inferior al mío, por supuesto, puedo tener también mis matices, o podría tener mis matices a lo que en alguna ocasión habéis podido plantear, y en otras más bien de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una obsesión por parte de partidos de nuevo progresistas con Madrid y con la competencia fiscal a la baja, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es una paradoja que siempre he visto, al mismo tiempo hay una sacralización de cualquier descentralización, y claro, habláis
de la descentralización española. De hecho, un epígrafe de uno de los capítulos analiza si para tener un debate honesto no hay que empezar a aceptar la realidad. Y la realidad es que España no es un país hipercentralizado, sino todo lo contrario. Habláis de Alemania, Austria, de España, como uno de los países más descentralizados, también a nivel fiscal tributario, de Europa, incluso del mundo entero, de la OCDE. Claro, entonces, a mí, claro, esas paradojas que señaláis, ese celo constante con denunciar la competencia fiscal a la baja de algunas comunidades del régimen común en impuestos, que no la negáis, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesión y donaciones, otra cosa es la capacidad recaudatoria que tengan esos impuestos, pero habláis de las distorsiones que puede generar esa competencia. Claro, contrasta mucho con defender una autonomía fiscal absoluta de dos comunidades autónomas de régimen foral y de otra de régimen común a la que quieres extrapolar un sistema de recaudación, por ejemplo, del conjunto del IRPF, ¿no? Bueno, ahí hay una contradicción sin solventar, ¿no? Que en el debate público se maneja con mucha facilidad. Ayuso baja impuestos y compite fiscalmente Madrid, pero en cambio más autonomía financiera para Cataluña, ¿no? Creo que ponéis ese ejemplo. Bueno, pues eso es una contradicción importante, ¿no? Porque quizás habría que explicarle a quienes nos escuchan que España ya es un país muy descentralizado y claro, y quizás uno de las consecuencias de esa descentralización, de esa transferencia, de esa cesión de impuestos de la que hablabas, creo que has mencionado a Rodrigo Rato, ¿no? El primer gobierno del Partido Popular, pues aboca. Sí, pero vamos a ver, fíjate, Rodrigo Rato lo que le cede son los impuestos especiales. Bien, y los impuestos indirectos en principio son los mismos. Bueno, hay alguna especialidad, Canarias, Ceuta y Melilla, pero porque Europa no nos deja, claro. Entre otros, ¿no? Los impuestos indirectos son... Sí, efectivamente, te dice que el mismo para todo el Estado. Y cuando te has dedicado a hacer experimentos como el céntimo sanitario, el resultado ha sido catastrófico. Pero bueno, en el caso de los impuestos directos, teóricamente el impuesto de sociedades, y además es lo que dice toda la doctrina, pues incluso el propio comité de expertos que nombró María Jesús Montero, el comité de personas expertas, pues del 2022, decía que el impuesto de sociedades no se debía territorializar. Estoy de acuerdo. Sin embargo, se admite tranquilamente que se haga en el País Vasco y Navarra. Además, en el caso del País Vasco es bastante divertido, porque después del cuponazo de 2017, les deduzco que se redujo la cuantía del cupo a pagar con efectos retroactivos, 250 millones y tal. Lo que hicieron fue a continuación coger ese dinero y dedicarse a rebajar el impuesto de sociedades. Oye, críticas, la mía y poco más. O sea, entonces estaban en el Congreso de los Diputados. Sí. Entonces, sin embargo, Madrid recibe todas las críticas del mundo basada en que compite deslealmente por las rentas de capitalidad. Y además es un concepto francamente curioso, porque claro, Madrid lleva siendo la capital de España desde el siglo XVI. Entonces no se sabe muy bien por qué en determinados momentos las rentas de capitalidad suponen un privilegio y en otros momentos Madrid estaba por detrás de Cataluña y del País Vasco, etcétera, en la época del franquismo. No se entiende muy bien. Realmente esto no es por las rentas de capitalidad, sino porque, vamos a ver, en parte quizás por políticas más acertadas a otros niveles. Por ejemplo, la libertad de horarios supone más creación de riqueza. Yo fui recientemente a Barcelona, estaba un domingo por la mañana, había varios cruceros, un montón de turistas con muchas ganas de comprar y ni una sola tienda abierta en el Paseo de Gracia. Uno se da una vuelta por la calle Serrano de Madrid un domingo y la mayor parte de las tiendas están abiertas. Es decir, sí, son modelos diferentes. Son modelos diferentes. ¿Tiene sus ventajas y sus inconvenientes? Sí, claro. Sí. Pero, evidentemente, las diferencias están ahí. No en una capacidad que tienen todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente hay una especie de fijación con Madrid que, en mi opinión, el nacionalismo lo que intenta es enmascarar sus fracasos con el... Muchas gracias. Mascarar sus fracasos criticando a Madrid diciendo que la culpa es del dumping fiscal. Vamos a ver, uno puede, en determinados impuestos, uno puede creer que se ha pasado de descentralización, es posible, pero la razón fundamental por la que... Yo lo creo. Bueno, bien, o sea,
Pero mi opinión no importa aquí nada. No, bien, vamos a ver. Pero que esa no es la razón fundamental por la que otras comunidades autónomas han crecido menos. De hecho, dato más demoledor de todo, uno de los datos demoledores de este libro, que es cuestión de coger y mirarse simplemente los datos, es que entre 2017 y 2023 la comunidad autónoma que menos creció en PIB per cápita, es decir, la que más empobreció en términos relativos, fue Cataluña. La que más. O sea, entonces, ¿y esto qué es? Estas son las consecuencias del procés de la inseguridad jurídica y de la fuga de empresas. Y claro, es mucho más cómodo decir que no, la culpa la tiene Madrid porque hace dumping fiscal. Cuando además estamos hablando o bien de sucesiones y patrimonio, bueno, patrimonio que después de grandes fortunas el asunto ha quedado completamente diluido, es decir, el mínimo lo tienes que aplicar de todas formas. Y en el caso de sucesiones es un impuesto completamente menor. Y bueno, por supuesto, los madrileños, o sea, uno puede estar a favor o en contra, pero es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que ha decidido bajar el IRPF y tener menos presupuesto. Porque una cosa que es así, que la gente no sabe, es que toda la solidaridad que tiene la aportación de fondos que tiene que realizar la Comunidad de Madrid se realiza lo que se denomina capacidad o fiscalidad normativa, es decir, antes de bajar impuestos. Es decir, toda la bajada de impuestos es menor presupuesto de la Comunidad de Madrid, no se lo financian los demás. Y sí, que tiene que asumir esa consecuencia de esa política fiscal. Entonces, ¿uno puede querer menos descentralización? Me parece muy bien, pero claro, querrá menos descentralización para todo el mundo. Y esa era un poco la naturaleza de mi pregunta, porque has mencionado muy bien, y lo expliquéis en el libro, que estamos caminando claramente a un Estado confederal asimétrico, una confederación asimétrica. Claro, ¿cómo uno puede procurar o querer como modelo ideal, o porque necesita, habida cuenta de que sus socios de gobierno, que son los mismos que le bloquean los presupuestos generales del Estado, le imponen, esto en este caso es Esquerra Republicana de Cataluña, y camina hacia una confederación asimétrica y pone el grito en el cielo que se compita fiscalmente a la baja, pero es decir, pues si hemos llevado la descentralización hasta un punto en el que, bueno, se produce esa competencia, ese race to the bottom, tal. Yo me acuerdo de aquel texto de Piketty en el Capital Ideología, el síndrome catalán, ¿no? Que Piketty pues analizaba, pero primero hacía unas referencias históricas muy, muy erradas, diciendo, bueno, sí es verdad que España es un país todavía, pero en lo fiscal veo a España un país muy descentralizado. Claro, menos mal. Claro, es decir, esto ponía el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo del tramo autonómico del impuesto sobre la renta, la comparaba con Alemania y decía, bueno, pues es que igual se ha abocado a una carrera de competencia fiscal y esto ¿cómo deja la progresividad de los sistemas fiscales? ¿Esto ayuda o no ayuda a la progresividad de los sistemas fiscales? Y te quería unir esto con la palabra mágica, ¿no? Ordinalidad, ¿no? Que me gustaría que nos la tradujeses. En el libro la tratáis, ¿no? con detalle, ordinalidad fuerte y débil, pero vamos a intentar que la gente lo entienda porque no es fácil el concepto. Vale, ¿Qué es ordinalidad? Sí, vamos a ver. Has citado varias cosas y me gustaría puntualizar alguna relevante. Sí. La primera. España, Alemania es un país menos descentralizado fiscalmente que España. Eso sí, mucho peor descentralizado. Me explicaré. En Alemania tiene toda la normativa fiscal prácticamente íntegra, se fija desde el centro. Es federal. Y luego, los que cobran son las haciendas federadas. Claro. Es decir, nadie puede tocar ni subir ni al alza ni a baja, ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto de sucesiones, ni nada. Eso es un Estado federal, Alemania. Alemania. Vale. Bueno, uno. ¿Está muy mal descentralizado? Sí. ¿Por qué? Porque los que cobran son las haciendas de los Länder. Los Estados federados. Sí. ¿Y por qué? Porque se lo impusieron los aliados después de ganar la Segunda Guerra Mundial. El Reich alemán, en el siglo XIX, esto lo explicamos en el apéndice, se forma como una confederación en Alemania proveniente de diversos estados. Bueno, básicamente lo hace Prusia en el siglo XIX. Entonces había y se encontraban con que había estados donde, como la propia Prusia o Alsacia y Lorena, donde los impuestos eran los impuestos que se fijaban desde el centro, y otros casos como Baviera, que tenían una especie de cupo. Esto es un sistema del siglo XIX. O sea, ahora no existe en ninguna parte más que el País Bajo Navarra, pero entonces en el siglo XIX existían esas cosas. Bueno, una de las razones del inicio de la Primera Guerra Mundial es que la élite prusiana considera que necesita más territorios como Alsacia y Lorena donde aplicar impuestos.
Y bueno, pues también es una de las razones por las que Alsacia y Lorena, de lengua alemana, siempre han querido ser francesas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La historia vuelve a explicar algunas cosas. Entonces, esto es cómo se llega hasta ahí. ¿Qué pasa? Posteriormente, la República de Weimar es el caos, llega Hitler. Y Hitler es el primer señor que unifica completamente la hacienda alemana y consigue recaudar mucho. Lo que pasa es que, claro, se lo gasta en un ejército para invadir a todos los demás. Claro, después de ganar los aliados la Segunda Guerra Mundial, dicen, mira, hasta aquí. Vamos a obligar a la federalización de Alemania y a que esos estados federados sean los que cobren los impuestos. Los alemanes han intentado revertir esto, pero no han tenido forma humana. Entonces, esto explica por qué tienes ese caos y por qué cuando uno fragmenta la hacienda pública recauda peor. Claro. Es decir, con más fraude. Ineficiencia, ¿no? Ineficiencia en más costes por cada euro recaudado, pero vamos, 5 o 6 veces más en el caso alemán que el español. Y además, más fraude. ¿Se puede cuantificar? Sí, además es una pasta. Esto se cuantifica a través de la brecha del IVA. Esto se denomina en jerga tax VAT gap y publica un informe anualmente la Comisión Europea. Y bueno, resulta que sorprendentemente, con los datos que manejamos, que reproducimos en el libro, España tiene una brecha fiscal inferior a la alemana. ¿Por qué? Porque tenemos una hacienda unificada. Sin embargo, en el País Vasco y Navarra tienen una brecha fiscal muy superior. Es decir, tienen más fraude. Aparte de que tienen más gastos por cada euro recaudado. Oiga, ¿y por qué no lo notan? Ya, porque como si uno le compensa con un ajuste de IVA monstruoso, pues no se da ni cuenta de que, no sufre las consecuencias de este fraude. Si todo esto lo trasladásemos a Cataluña, como explicamos en el libro, vas a tener un problema realmente grave, porque fragmentar la hacienda pública significa recaudar peor y recaudar más caro y tener más fraude. Y por cierto, que los contribuyentes tengan peores servicios. Y esto desafortunadamente es una verdad inevitable. El sistema federal americano incluye que uno tiene que presentar, esto los que vio Jesús obviamente, pues es el contribuyente en Estados Unidos, no yo, uno tiene que presentar una declaración de renta en Estados Unidos, en el federal, sí, al IRS, y una en cada estado donde haya obtenido rentas. Es que hay señores que tienen que presentar 35 o 40 declaraciones de renta. Entonces, ese es el sistema de fragmentar. Tiene costes. Costes importantes. Entonces, y eso lo explicamos en el libro, pues, diciendo, si continuamos la fragmentación del País Vasco y Navarra, vamos a tener va a ser casi imposible de gestionar. No hay un Estado moderno donde el Estado central, salvo la historia esta especial de Alemania, donde el Estado central no renuncia a recaudar los principales impuestos en prácticamente 1/3 de su Producto Interior Bruto, de su territorio y de su población. Entonces, ¿consideras que este es el riesgo principal de esta fragmentación? Es decir, conoces bien a la Asociación de Inspectores de Hacienda, de la que has sido, si no recuerdo mal, portavoz, ¿no? Sí. Que está poniendo, pues, un grito en el cielo con toda la razón del mundo. Es que es que es un riesgo inmediato. Como descabeza. Eso es un riesgo inmediato, es decir, el tener mucho más fraude, peores servicios a los contribuyentes y más coste para recaudar, eso es un riesgo inmediato. En cuanto uno fragmente. De hecho, el 14 de julio está prevista la cesión del IRPF. Y el IRPF es el 46% de la recaudación. O sea, no es que sea un impuesto, es que es el principal piedra angular del sistema. Entonces, a corto plazo, entonces, este es un problema, estos son un conjunto de problemas inevitables que lleva toda esta cuestión de la fragmentación. Pero no es el único problema. Y luego está la cuestión de la que hablabas, de que si esto se consolida, te lleva a una confederación asimétrica, y de la cuestión de la ordinalidad. Sí. Vamos a ver. Más allá de todos los problemas prácticos que conlleva todo esto, problemas prácticos que se traducen en peores hospitales, peores escuelas, peores derechos, es decir, que no es que sea un tema menor, o por lo menos en hospitales, escuelas o centros de salud peor financiados.
Sí. Porque es posible que luego la gente que está trabajando allí lo haga muchísimo mejor. Pero estamos hablando de eso, del dinero que sirve para pagar los servicios públicos. Bueno, pues este es un concepto fundamental de lo que es el dinero, en lo que es los principios de solidaridad entre todos los españoles y el principio de progresividad del sistema fiscal. Entonces, ¿qué es esto de la ordinalidad? Bueno, la ordinalidad no está prácticamente en ninguna parte. Y bueno, hay una referencia en el Estatut de Autonomía de Cataluña sin mucha incidencia práctica, porque luego lo moduló el Tribunal Constitucional. Y aquí, en el acuerdo entre PSC y Esquerra, proponen una aplicación concreta proponen su interpretación de lo que es esta historia de la ordinalidad. Vamos a ver, en principio, lo de la ordinalidad débil y la que te venden y tal, que en principio suena muy bien, vamos a intentar, para que los que nos están viendo y escuchando se enteren, vamos a traducirlo a nivel individual. Si yo gano más dinero que mi vecina antes de impuestos, yo debería seguir ganando más dinero que mi vecina después de impuestos. Bueno, esto a primera vista suena razonable, aunque depende. Porque claro, si yo tengo perfecta salud y no tengo necesidades especiales y soy muy joven, y sin embargo mi vecina tiene 60 años, 3 hijos menores, ¿cómo se llama esto? Que además tienen deficiencias, ella está muy enferma, pues a lo mejor ya no es tan razonable. Esto en cuanto a lo que es... Eso la soft, la presentable. La presentable. ¿Y cuál es el problema de la ordinalidad débil? Que al final es muy a nivel tanto personal como agregado, es casi imposible de medir, porque a ver, ¿quién es el guapo que mide lo que tú vas recibiendo del Estado? Claro. Es decir, claro, pues resulta que un día te tienen que hacer una operación cardíaca y has recibido una barbaridad, y otro día pues utilizas carreteras y eso no se cuenta. Entonces es muy complicado establecer una especie de al final establecer una especie de balanza fiscal imposible de calcular. Y para un territorio pues te viene a ocurrir más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, como en realidad el objetivo fundamental del acuerdo es que quieren más dinero, y está puesto así, aumentar sustancialmente la financiación de la Generalitat de Cataluña como objetivo a corto plazo, pues se inventan un principio de ordinalidad, o que denominamos un criterio de ordinalidad fuerte, que consiste en que el sistema está basado en que uno pague por renta y reciba por población en las comunidades. Esto nosotros discrepamos, y supongo que en el jacobino ampliamente, de que una comunidad cobre o pague. Es decir, una comunidad no paga impuestos, pero lo que sí que ocurre es que el sistema está diseñado en que los contribuyentes de ese territorio pagan en función de su renta, entonces más o menos en función de su Producto Interior Bruto son las aportaciones, y la recepción tiene que ir en función de tu población, que es la que te indica más o menos las necesidades. Luego esto se ajusta y dedicamos un capítulo entero a explicar cómo va todo esto, porque es complicado, pero creemos que hemos hecho un esfuerzo para que se entienda, porque hay que entender cómo nos organizamos. Luego a partir de ahí se puede mejorar, se puede criticar. Nosotros estamos en contra de una voladura sin control, que es lo que en realidad supone, por ejemplo, el cupo catalán, y en concreto la peor idea, al menos desde un punto de vista teórico, que es la historia esta de la ordinalidad. Entonces, ¿en qué se traduce esto de la ordinalidad? En que Cataluña, teóricamente, aporta en función de su Producto Interior Bruto, tenga que recibir también en función de lo que aporta. Esto es, cuando uno lo explica, se lo piensa, es directamente contrario a cualquier criterio de solidaridad, de capacidad económica y sobre todo de progresividad. Vamos a ver, supongamos, que es bastante probable, que Amancio Ortega pague más impuestos que yo, porque gana más, claro. Pero lo que diría el criterio de ordinalidad fuerte recogido en el acuerdo entre el PSD y Esquerra es que tiene derecho prioritario sobre mí a utilizar los medios públicos. Entonces, pues que si va a un hospital tendría preferencia sobre mí, porque claro, él paga más impuestos. ¿En serio estamos diciendo esto? Pues sí, en serio lo dicen. Entonces, es que es más, esto es lo primero que se ha puesto en práctica.
el reparto de la recaudación del impuesto bancario. Recientemente, el año pasado, se aprobó un impuesto sobre márgenes bancarios que sustituía el anterior gravamen, que en realidad también era un impuesto, pero bueno. Este impuesto sobre márgenes bancarios es, bueno, los bancos tributan por diferencia por su margen, es decir, por la diferencia entre los ingresos y comisiones cobradas e ingresos y comisiones pagadas. Bueno, pues ese margen tributa. Y ahora se reparte entre las comunidades autónomas. ¿Y cómo se reparte entre las comunidades autónomas? En función de su Producto Interior Bruto. Traducción práctica. Madrid cobra un 67% más de Andalucía, aunque tenga un tercio menos de población. ¿Esto tiene pies o cabezas? No, no tiene ninguna. Tiene más necesidades de gasto Andalucía que Madrid, pero Madrid recibe mucho más dinero, porque teóricamente allí se genera más riqueza. Claro, esto es contrario a cualquier cosa que uno se le ocurra, a solidaridad interterritorial, a la capacidad económica, a la necesidad de financiar gastos, ¿no? Pues, bueno, ese principio de ordinariedad fuerte aplicada, es decir, sería la negación, no la limitación del principio de solidaridad, sino su total negación, ¿no? Su total y absoluta derogación del principio de solidaridad interterritorial. En mi opinión, sí. En nuestra opinión, sí. Entonces hemos hecho unos números en el libro sobre lo que sale si se aplica este criterio contenido en el impuesto bancario. Se aplica a todo el sistema de financiación y los resultados son pavorosos. Bueno, tan pavorosos que Madrid sale ganando una barbaridad, Cataluña razonablemente y todos los demás pierden. Y es curiosísimo porque con este criterio saldrían perdiendo también el País Vasco y Navarra, claro. Lo que indica aunque son regiones más ricas. ¿Y por qué? Porque como ahora mismo parten de una situación con trampas, si tú esto lo repartes con este criterio en el cual los ricos son los principales beneficiados, pues hombre, un rico con trampas siempre gana más. Claro, ¿qué es lo que se aspira realmente en Cataluña? A un concierto con trampas, claro. Asoma la patita una idea tenebrosa, a la que critiquéis mucho, efectivamente. Decías que no es un libro político, no es un libro ideológico, pero bueno, yo creo que sí que es político en el mejor sentido del término, es decir, que aborda lo político, no desde el fango de la política actual, sino desde una aceptación de un principio básico, tengamos una orientación ideológica u otra, de un Estado moderno y desde luego de un Estado liberal, y más aún si hablamos de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Que es que los impuestos los pagan conforme a su capacidad económica y al principio de progresividad, pues las personas físicas y las personas jurídicas, los individuos, ciudadanos y las empresas, pero no los territorios. Esta idea de los territorios pagando impuestos, no esta cosa de que y claro, hay una idea, solo una idea profundamente reaccionaria, premoderna, una idea feudal, habláis en términos de feudalismo, de carlismo, ¿no? Bueno, el carlismo al final no deja de ser más que esa visión romántica y nostálgica de la Edad Media. Y efectivamente, un planteamiento esencialmente feudal y la negación de la unidad de redistribución, que yo celebro mucho que utilicéis este concepto, porque efectivamente, entre otras cosas, un Estado es eso, ¿no? Es una unidad de decisión conjunta. Nosotros siempre hemos intentado hacer un poco de pedagogía aquí de eso, ¿no? Sobre lo que es de todos, decidimos todos. No se trata de que neguemos el derecho a decidir, se trata de que lo ejercitamos todos y redistribuyamos, ¿no? Y de nuevo una paradoja que firme en este acuerdo, pues el Partido Socialista y Esquerra Republicana. El Partido Socialista Obrero Español y Esquerra, es decir, Izquierda Republicana de Cataluña. Dos partidos supuestamente de izquierda, uno profundamente nacionalista, por supuesto, que están todo el santo día hablando de redistribución, de justicia fiscal, de otra idea que ponéis en el libro, ¿no? De este populismo a veces de que paguen los ricos, ¿sabes? Bueno, es decir, que esto muchas veces se utiliza para establecer un sistema fiscal deslavazado, ¿no? En el que se inventan nuevas figuras tributarias, la chapuza esta del impuesto a las grandes fortunas, solapado con el impuesto de patrimonio y tal. Que paguen los ricos, ¿no? Que paguen los ricos, pero cuando llega a aplicar esa misma lógica a los territorios, ahí ya no. España es un país realmente único, ¿no? Es decir, porque claro, ¿cómo se puede sostener que defendamos la redistribución de Amancio Ortega a título individual, pero en cambio, cuando la aplicamos a los territorios, pues oye, si Cataluña, o si el País Vasco, Navarra, ¿no? En este caso, pero Cataluña, lo que se está planteando, se queda su dinero y no redistribuye, ¿no? Oye, pues si se paga más, es contribuyente neta, pues, bueno, es que habrá más riqueza, ¿no? en Cataluña. Bueno, pues esto está de conformidad con el principio de progresividad que debieran defender estos partidos. A ver, en principio
aquí hay varios temas. Uno, como explicamos en el libro, es que les parece bien que se redistribuya desde un rico de Pedralbes a un pobre de Hospitalet. Pero si del rico de Pedralbes tiene que ir el dinero a arreglar barracones en Extremadura, entonces no. Claro. Esto es... Sí, lo decís literalmente así. Es un gran ejemplo. Bueno, esto es nacionalismo. Puro y simplemente. Punto. Por otra parte, el problema además de todo esto es que, como hemos estado hablando, el conjunto de decisiones para llegar a esto te abocan muchas veces a la inviabilidad, porque distinto es que uno pueda decidir como país que la sanidad pública o que no hay sanidad pública como en Estados Unidos. Bueno, eso es una decisión. Pero tú puedes decidir que determinados temas los hagan los ayuntamientos y allí no haya redistribución, de tal forma que un pueblo rico puede tener más polideportivos que un pueblo pobre. Bien, esto es legítimo. Lo que es lo que es la negación absoluta de la Constitución es considerar que la educación o la sanidad se segmentan y no hay redistribución cuando son los principales gastos sociales. De paso, hay otro gran gasto que son las pensiones, que en la práctica se va a acabar segmentando, como ya ocurre con el País Vasco y Navarra, por lo que decíamos antes, porque como no es suficiente con las cotizaciones, ahí sí tienes una caja única, pero claro, como no es suficiente con las cotizaciones, cada vez vas poniendo más dinero en impuestos, pero más dinero del orden de últimamente, que están ya en el orden de las transferencias. La principal es la de gastos impropios, de 45 o 50 mil millones de euros. Entonces, ¿qué pasa? De ese esfuerzo no participan ni vascos ni navarros. Si lo extiendes a Cataluña, tienes un problema en un primer momento de unas diferencias territoriales absolutamente injustificables de financiación, y en un segundo problema de la propia viabilidad del Estado, especialmente, como explicamos en el libro, como Madrid se apunte a esto, que hemos tenido lectores que nos dicen que lo primero que se les ocurre, lectores madrileños, que dicen, no, es que yo también claro, quiero esto, ya claro, sí, o sea, directamente cogemos y cerramos el chiringuito. Y una cosa que no se sabe es que las enormes ventajas de la unidad. Es decir, los procesos de unión económica aquí y en Pekín generan riqueza. La Unión Europea ha generado riqueza y la unificación como mercado de España también. Entonces, fragmentar, segmentar y demás genera pobreza. Pero todo esto efectivamente no se explica y efectivamente no tiene mucha explicación más allá del planteamiento nacionalista y de la falta de solidaridad con el resto de los habitantes de España. Todo este planteamiento, incluso yo iría más allá, no solamente es falta de solidaridad, es que en realidad lo que muchas veces se pretende pura y simplemente es coger los recursos de los demás. Bueno, una de las primeras cosas que pide el acuerdo y que parece que se les va a conceder es cambiarla, y esto es un tema menor, pero indica que es cambiar la distribución del IVA de las pymes. Bueno, en general el IVA se reparte, como es un impuesto al consumo, en función de los índices de consumo que calcula el Instituto Nacional de Estadística. Pero en el caso de Cataluña dice que el sistema le va bien porque más o menos recauda eso, pero ha visto que en pymes no recauda un 20, recauda un 25, lo que ingresan allí las pymes catalanas, vendiendo dentro y fuera de Cataluña. Entonces dicen, no, aquí en función del domicilio para el IVA de pymes, pero en todo lo demás IVA en función del consumo. Claro, es decir, el resultado, yo creo que andaba por 1.100 y pico millones de euros de más que se lleva a Cataluña. Bueno, pues al final esto tiene bastante de timo. Totalmente. Decías antes, Francisco, sobre esa tentación de algún elector madrileño, y no me resisto a preguntarte sobre la lectura, que a mí me parece interesante, de una parte, quizás no mayoritaria, pero claro, hablar de liberalismo económico también es hablar de una palabra, o liberalismo es una palabra polisémica, que a ver qué entiende cada uno por eso, ¿no? Hay muchas corrientes y muchas variantes, ¿no? Pero sí hay quien en su momento, yo recuerdo un artículo, no sé si en El Español o en Expansión o en ambos lugares, de Daniel Lacalle, muy crítico con la propuesta más, lo decía, de corte jacobino en aquel entonces de Ciudadanos, que no era de corte jacobino, pero era de corte armonizador, ¿no? En ese sentido, de defensa de la igualdad, y decía que no,
que el liberalismo lo que debía defender era la extrapolación del sistema de concierto, literalmente, creo que lo cito literalmente ese artículo, a todas las comunidades autónomas. Juan Ramón Rayo, yo recuerdo que recibió cariñosamente Izquierda Española diciendo, cuidado, Izquierda Española es la izquierda coherente, es la izquierda jacobina, es una izquierda peligrosa, porque para cargarnos la progresividad lo mejor es la fragmentación. Es una fragmentación de competencia entre regiones, y esto me recuerda a algunos teóricos de la escuela austríaca que decían, bueno, lo que hay que bloquear en la Unión Europea, hablaba de la Unión Europea, es una unión fiscal, es decir, que haya competencia entre estados es virtuosísimo, y cuanto más pequeño el estado mejor. Claro, esto se olvida de la unidad de mercado, de los beneficios de los procesos de unificación, pero hay una parte, no solo es decir, de los que rubrican este pacto, hay otros desde posiciones ideológicas muy alejadas, ¿no?, que pueden decir, oiga, esto sí es para todos, es virtuosísimo. Te preguntaría, ¿es posible que sea para todos lo primero? ¿Y es tan virtuosísimo o es demencial, más bien? Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. Si uno aspira, esto como con carácter previo, si uno aspira a tener los resultados del País Vasco o Navarra, que es al final lo que querían los nacionalistas catalanes, y lo que a veces uno piensa que determinados economistas que no se han mirado los números a fondo se creen, dicen, no, oiga, si yo hago exactamente lo mismo que estos señores, tendré los mismos resultados. Bueno, me recuerda pues a una tribu india que fue a ver a un parlamento y vio que la gente se ponía a levantar la mano, entonces entrenaba democracia el indio levantando la mano. No va, es decir, si uno aspira a obtener ese resultado, tiene que incluir todo en el mix, todo, incluyendo recibir recursos fiscales de los demás. Por supuesto, si uno extiende el sistema de concierto a todos los demás, no solamente es una cuestión de ser más rico o más pobre, o sea, los más pobres cobrarían menos, pero es que no puedes tener, por decirlo de alguna forma, no se puede, por ser claro, no se puede repartir más IVA el que recaudamos, entonces no puede haber regalos de IVA como actualmente hay hacia el País Vasco y Navarra. O sea, si esto es decir, no se va a obtener el mismo resultado. Claro. Esta es como previo. Esto como previo para... Sí. Porque claro, la gente se deslumbra y dice, no, pues yo lo mismo que esto, ya. Claro. Pero es que lo mismo que esto incluye un montón de cosas por debajo que no se cuentan. Básicamente porque es la cosa más opaca que yo he visto en el mundo. A mí me contaban en el Congreso que era que el secreto mejor guardado de la democracia era el cálculo del cupo. En segundo lugar, la actividad de recaudar impuestos tiene unas economías de escala brutales. La materia prima de la recaudación de impuestos no es el dinero, es la información. Entonces, esa información, cuando tú la tienes centralizada en bases de datos, puedes recaudar impuestos. Si Hacienda sabe que un señor ha ganado dinero, puede exigirle un impuesto. Si sabe que ha ocultado bienes, puede intentar embargárselos. Si no lo sabe, no obtiene recaudación. Entonces, el problema es que si uno segmenta la recaudación, obtiene unos resultados muchísimo peores. Es más costoso. Es decir, estos son temas técnicos, pero supongo que cualquiera puede entender que es bastante más fácil, cuesta menos recaudación irse a una gran empresa y recaudar de allí el dinero que irse persiguiendo a un autónomo detrás de otro. Obvio, sí, no es intuitivo, sí. Es decir, entonces, si no se centraliza, no se comparte la información, etcétera, que es lo que ahora ocurre, claro, con el País Vasco y Navarra, vamos a perder recaudación todos. Ya, pero es que ellos tienen más, ya, sí, claro, si uno le transfiere recaudación de los demás, pues entonces pasan estas cosas. Si uno, su parte de gastos no los cubre, pues entonces claro que es más rico. Pero claro, es que esto no se puede multiplicar. Si uno coge simplemente el cupo actual, 1.600 millones de euros, y dice, esto es un 6 y pico %. Bueno, pues con ese dinero te salen como 20... yo creo que salía del orden de unos 20 y tantos mil millones. No te da ni para pagar los intereses de la deuda. Claro. O sea, generalizando, no te da ni para pagar los intereses de la deuda. Pero algunos de estos economistas, quizás Francisco, podría plantear que si el objetivo en el fondo es que el Estado no se encargue de las cosas que se encarga el Estado actualmente, ¿por qué? Pues claro, si el planteamiento es ¿y por qué el Estado se tiene que encargar, por ejemplo, del sistema público de pensiones? ¿Por qué tiene que haber un sistema público de pensiones? Si alguno de estos puede pensar eso, ¿no? Entonces, bueno, igual ese sistema de cupos, si se recauda menos el Estado, es más ineficiente recaudando, pues a mí... Bueno, vamos a ver, uno puede pensar que el Estado se debe encargar de menos cosas o que determinadas cosas las haga la iniciativa privada. ¿Cuál?
a veces funciona y otras veces funciona de aquella manera. Es decir, un español paga más impuestos que un americano, cierto. Pero luego no hay español al que una enfermedad grave le lleva a la bancarrota, y eso ocurre con cierta frecuencia en Estados Unidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, por lo menos la hipótesis del planteamiento. Vamos a ver. Uno puede querer un Estado más pequeño o más grande. Esto es un planteamiento básicamente ideológico. Lo que uno no puede pretender es tener un Estado mucho más ineficiente. Vamos, yo entiendo que eso es absurdo y estúpido. Entonces, fragmentar la hacienda pública es más costoso, con más fraude. Entonces, si uno no es defraudador, pues no le gusta el tema y pretende que los demás también paguen. Y más costoso, con más fraude y más ineficaz. Y da peores servicios. Me explicaré. Yo prefiero recibir un borrador de renta, aunque haya trabajado en varios sitios, en varias comunidades autónomas, y que esté todo y que apriete un botón. Con independencia, o sea, yo prefiero eso a tener que presentar personalmente un montón de declaraciones en cada comunidad autónoma. Yo lo prefiero. Las 35 que comentabas de Jesús, ¿no? Sí, a ver, y eso es un país avanzado y moderno. O sea, en fin, si vamos al sistema de federalismo fiscal brasileño, el asunto es peor. O sea, quiero decir... Y de hecho se han dado cuenta y han decidido, por ejemplo, que, vamos, es que recientemente moderé una mesa redonda con representantes fiscales brasileños y decían que ellos me han dado cuenta de que el IVA que lo ingresase cada región era una locura y lo habían centralizado. Y ojo, estamos hablando de un continente, básicamente, que es Brasil, sí. No de un... No hacía ese caso, muy interesante. Revirtiendo un proceso fallido de federalización fiscal. Bueno, fallido, o sencillamente que empezaron... Disfuncional. Empezaron así, han empezado así porque, chico, aquello es Brasil, o sea, eso es otra cosa distinta. Bueno, está disponible esta es la mesa redonda que yo moderé en el Congreso de Inspectores de Hacienda y de la que hablamos precisamente de eso, con José María Peláez, Ángel de la Fuente, bueno, yo la moderaba yo, y este catedrático y Ángel, este catedrático de San Sebastián, bueno, no me acuerdo. Bueno, pues está disponible en la página web de la Asociación de Inspectores de Hacienda si alguien la... Sí, la recomendamos, por supuesto que sí. Si alguien la quiere ver. Entonces, esto es lo que decían. Y el tema de la... entonces, el tema fundamental de todo esto es que si se recauda peor y con más fraude, y se dispone al final de menos recursos, mientras que los contribuyentes honestos les cuesta más pagar y además tienen que pagar más impuestos, tiene su sistema más ineficiente, tiene su sistema más antiguo y más feudal. Y en la Edad Media se vivía peor. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí, que oiga, que mire, que si yo soy privilegiado el tema me interesa. Hombre, sí, a lo mejor, es decir, yo no digo que los señores feudales no viviesen mejor, pero mejor que el resto. Pero bueno, yo una creo clave que quizás para un defraudador o para que alguien que quiera que esos procesos de coordinación informativa no funcionen. Pues claro, para ese igual sí que le puede interesar. Es decir... Bueno, es que hayas tocado un buen punto porque además de que eso es así y hay no solamente defraudadores de gente que no paga todos los impuestos que debería, sino también hay defraudadores profesionales, por ejemplo, las tramas de defraudación del IVA, etcétera. O sea, gente que lo que hace es a través del sistema fiscal meter la mano en la caja pública. Y bueno, esto está relativamente de moda en algunos temas de corrupción. Yo esto sí, de alguna forma es la gasolina o la corrupción con elevados de mucha pasta que están muchas veces detrás de todo esto. Es decir, y que además uno no entiende de por qué a determinada gente si se la envía, se la mete en prisión provisional por una trama de defraudación de hidrocarburos y esto qué es y tal. Y esto, a ver, yo esto lo explico en otro de mis libros que se llama Hacienda Somos Todos, bueno, Impuestos y Fraude en España, y hablo de lo que es una trama de defraudación y de cómo se hacen estas cosas, etcétera. Pero además de estos profesionales que efectivamente salen ganando y que cuando tienes una hacienda fragmentada te encuentras más. De hecho, por ejemplo, Alemania tenía más problemas que nadie, o recientemente hemos visto en el ámbito,
que había que la principal trama de defraudación estaba en la Hacienda Foral vizcaína, porque había tomado la increíble decisión de aplazar los impuestos especiales y el IVA de una distribuidora de gasolinas y gasóleos. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué es? O sea, ¿por qué le parece, por qué digo así desde fuera que es una decisión incomprensible? Lo digo que es incomprensible porque desde 2016 esto está prohibido en España. En el resto de España, vamos, en el territorio común. ¿Y por qué no se debe dar un aplazamiento a un señor? Bueno, porque si este señor lo que hace es debe el dinero del IVA, vende más barato el hidrocarburo, el derivado, el gasolina a gasolineras low cost, y no te ingresa y se queda con la diferencia, te hace un agujero terrible. Y esto, bueno, pues hay muchos profesionales que se van a aprovechar, no solamente que es que haya algunos, y esto está haciendo un agujero mucho más gordo. Sí. Y luego, hilando con este tema de los favorecidos, es que no nos olvidemos que una hacienda pública o una agencia tributaria también es un instrumento de poder y de control. Eso es así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tener una hacienda propia era lo que les faltó, uno de los elementos fundamentales que les faltó en el golpe de 2017 a los separatistas catalanes. Intentaron, de hecho, que las empresas les ingresasen a ellos. Claro. Entonces, ahora le vas a dar este instrumento de control a gente que ha demostrado una lealtad al proyecto común manifiestamente mejorable. Y luego, también es un instrumento de poder seleccionando a quién pasa una inspección, quién no la pasa, etc. La agencia tributaria, yo en esto sí que pongo la mano en el fuego, es una institución muy profesional donde se toman estas decisiones por razones puramente técnicas y creo que estas cosas no pasan. Pero evidentemente creo que la idea que se tiene fragmentando esto es tener un control sobre quién, para que a determinada gente se le inspeccione o no se le inspeccione, etc. Y yo creo que una élite catalana quiere estar... Porque en realidad, en mi opinión, el procés fue una búsqueda por parte de esa élite catalana de impunidad a cualquier precio. Y por eso, por ejemplo, la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de Puigdemont, aparte de que el presidente de la Generalitat nombrase a los jueces directamente y cargarse la independencia judicial, otra de las cosas que había era una amnistía para todos los delitos del procés y querían tener una hacienda propia, pues para que no saltasen, no hubiese casos como el 3% o el del Palau que vamos a ver, que persiguió y descubrió la agencia tributaria. Claro. Por una parte por independencia, gracias a su independencia, pero por otra parte también porque tenía capacidad para seguir los billetes de 500. ¿Y qué hacía una fundación musical cambiando billetes de 500 como si no hubiese un mañana? Bueno, pues es que en realidad se dedicaba a otra cosa. Por la fragmentación a la impunidad y a la arbitrariedad, porque esa ley era un gran ejercicio de arbitrariedad, indudablemente. Coincido. Francisco, no quiero entretenerte más de la cuenta, porque nos estás haciendo un resumen, diría casi magistral, de este libro, que no tiene que eximir a los amigos del Jacobino de leerlo y de comprarlo. De comprarlo es muy, muy importante con los libros, porque si no, este esfuerzo que habéis hecho, que es un esfuerzo, ya digo, loable, porque habéis conseguido, desde mi humilde punto de vista, un libro divulgativo, muy riguroso. Lo de que iba a ser riguroso era indudable conociendo a los autores, pero no es fácil en estos temas tan abstrusos a veces y con tanto número y tan técnicos, divulgar, y que no sea, bueno, ese es el objetivo que teníais, ¿no? Que no llegara solo a un experto hacendístico ni a un profesor, sino que la ciudadanía... Y me gustaría preguntarte sobre, bueno, es difícil hacer pronósticos, ¿no? Pero me decías antes de iniciar la grabación, y creo que con razón hablábamos de la debilidad de este gobierno, que está en un momento en el que esa dinámica constante,
que no es el primer gobierno que se ha sometido a ella, ¿no? De chantajes, de extorsiones, de qué hay de lo mío. El qué hay de lo mío es una pregunta recurrente en la política española. ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Cuando el bien común pues queda totalmente supeditado a los intereses particulares. Pero claro, la situación, me decías, ha cambiado. La situación ha cambiado en el sentido de que este gobierno está en una situación de debilidad extrema, entre muchos casos de presunta corrupción, o más que presunta incluso, ¿no? Más que presunta en algunos. Y entonces, claro, es o que esto termine de quebrar y que no haya ya más recorrido, o patada para adelante, vamos hacia donde nos lleve la dinámica, la corriente, pero obviamente pagando todas las facturas que haya que pagar. Y esta es una de las principales que se está pagando. Entonces, ¿eres optimista o todo lo contrario sobre los siguientes hitos que vamos a ir viendo, ¿no? Porque también comentabais en el libro que algunos os decían, bueno, esto no va a llegar la sangre al río. Bueno, pues está llegando. Bueno, yo creo que si esto se cumple en su integridad nos hemos quedado sin país, debe ser claro. ¿Creo que se va a cumplir en su integridad? No, pero tampoco creo que es que no vaya a empezar, porque de hecho ya había empezado cuando empezamos a escribir el libro, y probablemente cuando vean este vídeo los amigos del Jacobino, pues verán que algunas cosas ya se han ido poniendo en marcha. Algunos problemas, eso genera problemas inmediatos, y luego lo genera problemas muy graves a medio y a largo plazo. Entonces, no creo que se vaya a desarrollar completamente, no. No me parece, porque es inviable. Pero claro, a mí quizás lo que más me preocupa y es el principal uno de los principales motivos del libro, es que vayamos caminando hacia un estado cada vez más fallido porque no se revierten las cosas. Entonces, cuando uno mira la historia de lo que ha ocurrido con el País Vasco y Navarra, se da cuenta de que se partía de un sitio y ahora estamos en otro completamente distinto. Y que, entre otros temas, ha disminuido de forma sustancial la presencia del Estado, los privilegios se han incrementado, la opacidad. Bueno, aquí intentamos ponerle un rayo de luz y poner algunas cifras encima de la mesa. Y bueno, agradezco lo de riguroso, porque de hecho, después de 2 meses de campaña de promoción del libro, ni a Jesús ni a mí nadie nos ha discutido la primera cifra de las que van allí, de las que van aquí. Entonces, bueno, descartando la hipótesis de que nadie se haya leído el libro, parece ser que los cálculos no deben estar tan mal hechos. No. Entonces, me preocupa muchísimo, porque esto creo sinceramente que habría que revertirlo. Es decir, el sistema de financiación autonómica en España es mejorable, pero esencialmente es una historia de éxito. Es decir, todas las mañanas abren las escuelas, las universidades, los centros de salud y los hospitales. ¿Hay diferencias? ¿Hay cosas que habría que mejorar? Sí. Pero la voladura sin control nos lleva a una situación muchísimo peor. Entonces, yo lo que creo que hay que convencer a la ciudadanía en que esto hay que revertirlo, porque si no lo pagaremos todos. Y por cierto, en el todos incluyo también a los catalanes. Es decir, muchos catalanes se creen, hombre, es que a mí siempre me conviene tener más financiación que menos. Ya, pero hombre, pero es que el problema de Cataluña, de la Generalidad, es un problema de exceso de gasto. De gasto, lo decís también. Y eso es una cuestión muy importante. Y un problema de exceso de gasto no se suele resolver poniendo más dinero de los demás encima de la mesa. Porque se van a dedicar a actividad, por ejemplo, a las estructuras de protoestado que montaron y que son muy caras. Es decir, como ejemplo de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el gasto en alta dirección de Cataluña es 5 veces el de Madrid. 5 veces. Hombre, vale que es un poco más grande y tiene un 20% más de población ya, pero 5 veces. Entonces, este dinero adicional, uno va a ser bastante menos dinero del que creen. Desgraciadamente, el fraude, el aumento de costes y demás va a pasar factura. Los demás van a estar peor, pero los catalanes tampoco van a mejorar. Y todo esto nos lleva camino cada vez más de mayores diferencias territoriales, de privilegios,
y al final del camino en inviabilidad. Entonces, si este inicio no solamente se limita al siguiente gobierno a quedarse quieto, porque ¿cómo va a revertir esto? Creo que tenemos un problema muy grave. Entonces, mi idea en todo esto, pues no soy muy optimista, porque yo creo que va a ir avanzando, se va a empezar cediendo el IRPF a trancas, barrancas, va a generar muchísimos líos, y la pregunta clave aquí es ¿qué pasa, qué hará el siguiente gobierno? Claro. Esa es la pregunta fundamental. En nuestra opinión, el siguiente gobierno debería comprometerse a revertirlo absolutamente todo, porque si no, solamente se beneficiará una parte de la clase política catalana a costa de los derechos a tener servicios públicos adecuadamente financiados en el resto de España. Y bueno, esa es la gran... Tampoco soy optimista yo respecto a ese desideratum al siguiente gobierno, pero bueno, ese es otro tema. La otra cuestión relevante es que vamos a ver qué pasa este otoño en el Congreso, porque previsiblemente van a entrar una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, otra de la Ley de Cesión de Tributos, y seguramente a esto le hace falta más desarrollo. Pero el excluir o no a Cataluña de la LOFCA es una de esas decisiones fundamentales que se pueden tomar, que se va a tomar en el Congreso. Y yo creo que sería un error gravísimo el excluirlo, porque efectivamente luego ya veremos, es fundamental que si eso ocurriese se diese marcha atrás, pero vamos a ver si ocurre. Soy muy poco optimista también en ese tema. ¿Por qué? Porque aunque hay diputados de adscripción territorial cuyas comunidades, cuyos habitantes saldrían enormemente perjudicados, creo que hemos llegado a una situación tan absurda que se vota sistemáticamente contra los propios intereses en el Congreso. Sí. Y lo digo con infinita tristeza. De causa también. Sí, con infinita tristeza, porque yo he formado parte del Congreso. Pues, Francisco, yo me quedo con esa frase de la voladura de un país, de un Estado, la antesala de la voladura de un país. Yo creo que frente a eso, creo que esta entrevista, o esta charla, esta conversación que has tenido a bien la amabilidad de concedernos, es importante porque los procesos no se revierten solos, ¿no? En el sofá de nuestras casas o procrastinando, mirando por la ventana, ¿no? Entonces te agradezco doblemente, os agradezco a Jesús Fernández Villaverde y a nuestro invitado Francisco de la Torre que hayáis escrito La factura del cubo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía. Recomiendo a nuestros seguidores que compren y lean este libro y es un honor. Y aquí tienes tu casa, Francisco, para cuando quieras volver. Un placer. Muchas gracias.